Bendito el Señor. Amén. Precioso, Padre. Gloria a Dios. Alabado sea tu nombre, Padre Santo. Unge nuestra garganta, Señor, para seguir, Padre. Ayúdanos, mi Señor, para que así como queda nuestra garganta de adorarte, de alabarte, Señor, quede nuestro corazón, Santo Dios, mi Señor, nuestro espíritu fervoroso, Señor, no solamente en la alabanza, Padre, sino en la batalla, como tú nos hablabas, mi Señor, el culto pasado, Padre. Mi Señor, ayúdanos, encamínanos, Padre, danos la victoria, Señor, danos la victoria, Padre Santo. Te rogamos en esta hora, Santo Dios, mi Señor, que alces tu mano buena, Santo Dios, y apartes toda interferencia, sí, Padre, toda obra del diablo que quiera levantarse, Padre Santo, sí, bendito, Padre, mi Señor. Sabemos que el diablo está furioso, Santo Padre. Dios. Sabemos, mi Señor, que Él no quiere que se predique la verdad de tu palabra, Señor. Padre, pero te damos las gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú permites que llegue aún de interferencia, Señor, porque eso no hace más que fortalecernos y darnos la certeza, sí, Padre, de saber, mi Señor, que ciertamente, Padre bendito, si no estuviésemos en la verdad, el diablo no se opondría tanto, Señor. Gracias te damos, Señor. Ministra sobre nosotros tu palabra, danos todo el entendimiento, el discernimiento, repréndenos, exhórtanos, Padre, redargúyenos, Señor. Ministra también sobre todos aquellos, Padre, que la escuchan por Facebook, por YouTube, Padre precioso, ministra, Señor. Rompe las cadenas, las ataduras, Padre Santo. Destapa los oídos, abre los ojos, Señor. Rompe las cadenas, mi Señor. Libera a los cautivos, Padre. Da sanidad a los enfermos, Padre bendito, Dios de la gloria. Y ayuda, mi Señor. Ayuda a todo aquel que realmente quiere encontrarte, Padre, para que pueda hallarte, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor. Te rogamos también que tú estés fortaleciendo a cada uno de tus siervos y siervas, Padre, de tus obreros, Señor, de todas las almitas, que aquellas aún las nuevas, las que recién comienzan, Señor. Que tú fortalezcas la fe, mi Señor Santo, en el nombre de Jesús, que ayudes a permanecer firmes, Señor. Padre Santo, sabemos que cada día está más difícil, más complicado todo, Padre bendito, Dios de la gloria, a medida que se acerca tu venida, Padre, más y más, mi Señor. Ayúdanos, por tanto, a perseverar, a estar alerta, a estar velando en todo tiempo y en todo momento, Señor. En el nombre de Jesús atamos y amarramos todo espíritu inmundo, demonio, Padre, aún el mismo diablo, todo queda reprendido, atado y amarrado para tu gloria y honra en el nombre de Jesús. Y te rogamos que seas tú poniendo vallado de ángeles, Padre, alrededor, Padre Santo bendito, de esta casa de oración, Santo Dios, para que podamos alabarte y adorarte de todo corazón, Padre. En el nombre de Jesús, ministra tu preciosa palabra sobre nosotros. Te damos gracias por el privilegio, Padre, de poder estar reunidos. Sabemos que hay hermanos que no tienen este privilegio, Señor. Ayúdanos a hacer uso, Padre, de todos los privilegios que tú nos das, mi Señor. Amén. En el nombre de Jesús, Padre, gracias te damos, Señor. Precioso, Padre. Gloria a Dios. Vamos a ir a segunda de Timoteo. Precioso el Señor. Bendito el Señor. Está derrotado ya. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Precioso el Señor. Tenga Dios misericordia de esas almas que son tomadas por el diablo. Bendito el Señor. Alabado sea su nombre. Precioso el Señor. Misericordia, Padre. Misericordia, mi Señor. Santo Dios. Amén. ¿Tenemos? Vamos a arrancar desde el principio. Amén. Desde ahí dice la salutación, amén, de Pablo a Timoteo. Bendito el Señor. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. ¿Sí? Y dice aquí: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Amén. Era Pablo diciéndole a Timoteo, amén, que se acordaba de él noche y día en sus oraciones. Amén. Vamos a empezar de nuevo, vamos a leerlo de nuevo. Amén. Bendito el Señor. Gracias, Señor, precioso Padre. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, ¿sí? Según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo. Fíjense cómo Pablo le da a Timoteo: amado hijo. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Dice: doy gracias a Dios,
al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Fíjese que es Pablo que le habla a Timoteo, ¿sí? Y dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, ¿sí? O sea que aún Pablo, cuando perseguía a la iglesia, y lo declara aquí, su conciencia era limpia porque él estaba creído ciertamente de que hacía el bien, de que estaba sirviendo a Dios. Por eso tenía tanto fervor en lo que hacía, ¿ven? Porque creía que estaba haciendo el bien. Así que dice, al cual sirvo desde mis mayores, o sea, desde sus padres, desde los que venían antes que él servía a Dios con limpia conciencia. Dice, de que sin cesar me acuerdo de ti, o sea, de Timoteo, en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. O sea, quiere verlo para llenarse de gozo y se recuerda de él por sus lágrimas. Amén. O sea, Pablo tenía toda una historia con Timoteo porque era joven cuando Pablo lo encuentra como discípulo y lo escoge, ¿sí? Para que lo acompañe. Y luego le encarga, ahora vamos a ver cómo por la imposición de manos de Pablo, Timoteo recibe el don, ¿sí? Que le dan a él, o sea, de predicar la palabra, de evangelizar, de guiar, ¿sí? Entonces tienen toda una historia de compañía de la batalla, ¿verdad? Ahora Pablo le está escribiendo y está preso Pablo, lo vamos a ir viendo. Dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. O sea, Pablo reconocía la fe, una fe no fingida, una fe que traía desde el nacimiento porque su abuela, su madre, ya profesaban esa fe y Pablo ya las conocía. Amén. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Sí? Pablo le escribe a Timoteo, y esta es la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo. Si nosotros comparamos la primera carta con la segunda, vemos que hay como un cambio dramático, ¿no? Porque en la primera Pablo le exhorta, lo encamina, le da varias directivas, digamos, de cómo afrontar cada cosa, ¿no? Cómo encaminar a los ancianos, los requisitos para los obispos, todas las cosas, ¿no? Cómo pelear la buena batalla. Pero ahora es diferente, ¿sí? ¿Por qué es diferente? Porque Pablo está preso, está pasando mal, y Timoteo obviamente sabe todo lo que está pasando Pablo, lo apoya, ¿no? Pero Timoteo es joven, ¿verdad? Entonces Pablo se siente en la obligación de hacerle llegar la exhortación, ¿sí? Pero también el aliento. Entonces ahí en el 6 le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. O sea, no dejar primeramente que se apague la fe, ¿no? Porque en el 5 le habla de la fe, que una fe no fingida, pero que hay que alimentar, que no hay que dejar que se apague, ¿sí? Porque se apaga la fe, se apagan los dones, se apaga todo lo que nos da nuestro Señor Jesucristo. Y eso puede pasar, ¿no? Por lo que nos toca vivir, por las pruebas, las luchas, ¿verdad? Pero realmente está en nosotros el mantener la fe, el alimentarla, ¿sí? Y el avivar, como dice ahí, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, ¿sí? Y recién leíamos, porque nos quedó aquí sobre la mesa, la definición de ferviente, que lo veíamos el culto pasado, ¿verdad? Y ahora dice, aviva el fuego, o sea, no dejes que se apague el fuego, que no dejes que se apague el espíritu, que puedas tener un espíritu fervoroso, amén. Y le dice más, dice en el 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El desgano, las dudas, las tristezas, ¿sí? Porque a veces nos ponemos tristes por lo que a otros hermanos les toca vivir o a nosotros mismos nos ponemos tristes, ¿sí? No es la misma tristeza que teníamos en el mundo, pero nos toca, nos quebranta, nos debilita un poco, ¿verdad? Pero dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo cual está en nosotros, sí,
con dominio propio, poder reconocer el estado en el que estamos, dejar que el Espíritu Santo se avive en nosotros y avive en nosotros la fe, ¿sí? A través de lo que Él quiera y como sepa, porque cada uno tiene ese clic que nos despierta, que nos reaviva, ¿sí? Cada uno tiene que dejar que el Espíritu Santo nos muestre dónde está y realmente avivar lo que se está apagando en nosotros, ¿sí? Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, le dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Imagínense, ¿no? Pablo habiendo sido Timoteo habiendo sido encaminado por Pablo con una fe de años, ¿sí? Pero que ve tanto sufrimiento, tanto desgano. Aparte, si hubiéramos leído la primera carta, la podemos leer, estaba rodeado de personas que judaizaban, o sea, que trataban de poner la ley, que hablaban mucho y muy bien, ¿sí? Que envuelven, que engañan, por lo cual Pablo lo exhorta en la primera y vamos a ver que ahora en esta también lo exhorta a no entrar en contiendas por la palabra, en vana palabrería, que lo puedan desviar, ¿sí? Había mucha cosa, mucha contrariedad, ¿sí? Mucha, digamos, interferencia, ¿sí? Una guerra espiritual que estaba fuerte, ¿sí? Entonces la fe a veces se debilita, aún si nos imaginamos, trasladamos esto a un campo de batalla real, un soldado a veces está bien y a veces está mal, pensando en lo que tiene en la casa, quizás en su familia, cuánto hace que no lo ve, cuánto hace que no puede descansar, que no se puede alimentar bien, que no puede esto, aquello, ¿sí? Pero está ahí. Es un soldado, ¿verdad? Y ahora vamos a ver cómo Pablo aún le alienta y lo llama, ¿sí? Para que realmente sea un soldado en el campo espiritual, ¿verdad? Un soldado de Cristo, ¿sí? Fortaleciéndose en qué, en como dice ahí, en el espíritu. Un espíritu que no es de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea que nosotros tenemos ese dominio propio y lo tenemos que usar para no dejar que nuestro desgano avance, para no dejar que la tristeza nos domine, para no dejar que el desaliento avance sobre nosotros, ¿sí? Poniendo nuestros ojos en Cristo, dominio propio, sabiendo, quebrantando nuestra carne, reprendiendo, frenando, ¿sí? Dominio propio, reconociendo todas las cosas que están pasando en nosotros. Así que le decía ahí en el 8, dice, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, ¿sí? Muchas veces imaginen Timoteo joven con un ministerio que llevará adelante con encargos de Pablo, ¿sí? Cuando empieza primera de Timoteo, ¿sí? Le encarga, dice en 1 Timoteo 1:3, dice, como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. O sea, persevera. Tenía una ardua lucha Timoteo contra personas que trataban de enredar al pueblo, que trataban de enredarlo a él, ¿sí? Y más allá de eso estaba viendo que Pablo, aquel hermano a cual estimaba, habían compartido muchas cosas, estaba preso y no la estaba pasando nada bien, ¿sí? Por si leemos la segunda carta de Timoteo, hasta le pide abrigo Pablo. Pablo estaba en la cárcel, ¿sí? Y ahora lo vamos a leer, estaba siendo tratado como un malhechor. No era una de esas prisiones que también las tuvo Pablo, en las cuales tenía ciertos privilegios y Pablo estaba en un lugar para él, donde él podía estar bien. No, en este momento Pablo la estaba pasando bien fea, ¿sí? Le pide, si vemos al final de Timoteo, le pide que lo vaya a ver antes del invierno y que le lleve su capote que dejó por algún lado que no recuerdo dónde es que dice, ¿sí?
que le lleve abrigo, o sea, que la estaba pasando fea Pablo, ¿verdad? Entonces, todo esto, que es lo que es la guerra espiritual y lo que es lo que pasa a nuestros hermanos, lo que nos toca pasar a nosotros, desgana, ¿verdad? Ahora, Pablo nos exhorta y nos dice ahí en el 7, dominio propio, ¿sí? Para tomarnos del Espíritu Santo, para pararnos en seco en el momento que reconocemos que estamos debilitándonos, que nos está haciendo mella, que nuestro vallado está siendo aportillado, ¿sí? O sea que nuestra protección la estamos dejando caer, porque estamos bajando la guardia, porque nos estamos doliendo demasiado. Dominio propio. ¿Para qué? Para volver a ponernos en pie, para tomarnos de Jesucristo, para poner nuestros ojos en Él. Amén. Así que dice, el 10, dice, pero que ahora ha sido manifestada, ¿sí? Lo que es la gracia, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amén. Y Timoteo ya sabía esto. Pablo le escribe alentando la fe, ¿sí? Pero también dándole a entender, ¿sí? Que si él muere, si Pablo muere, ¿sí? Está en victoria, ¿verdad? Porque le dice, o sea, le recuerda una vez más, el cual quitó la muerte. Nuestro Señor Jesucristo nos da la victoria sobre la muerte, ¿verdad? Y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Evangelio son buenas nuevas, buenas noticias, ¿sí? Y vamos a ver más adelante que aún Pablo en cierto momento y más de una vez, porque lo he leído en más de un lugar de ahora donde lo vamos a leer, dice mi Evangelio. ¿Por qué? El Evangelio es de Cristo, digamos, ¿no? Las buenas nuevas. Pero cuando uno llega a vivir y a ser partícipe de todas las cosas, esas buenas nuevas son nuestras también. Somos partícipes de eso. No solo para vivirlas, sino para darlas, para contagiarlas. Amén. Así que decía ahí, y la inmortalidad por el Evangelio, por las buenas noticias que nos eran dadas, ¿no? Recordemos que allá en Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ¿verdad? Dice en el 11, del cual, o sea, del Evangelio, yo fui constituido predicador, apóstol y maestro a los gentiles, ¿sí? Fíjense que Dios tomó a alguien, ¿no? Que de limpia conciencia creía servirlo correctamente, hasta que comenzó a perseguir a los cristianos, ¿sí? Porque no entendía que Cristo era el Hijo de Dios, pero lo hacía de limpia conciencia. Dios lo tomó, le mostró su error, ¿sí? Tuvo misericordia, lo levantó como apóstol, ¿sí? Siendo una persona que cumplía la ley y todas las cosas, fariseo de fariseos, dice él, ¿no? O sea, conocía y cumplía, ¿sí? Para predicarle a los gentiles. Pueblo que no estaba bajo la ley, que no seguía la ley, que ni siquiera tenía derecho a la gracia, o sea, a la gracia no, a la salvación. A la gracia sí, porque es la que trae Jesucristo, amén. Entonces ahí dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, ¿sí? Más le vuelve a confirmar, si yo parto, me voy con Cristo. Porque sé en quién he creído y Él es poderoso para guardar mi depósito, para guardar lo que voy haciendo o mi fe, lo que yo creo realmente, mi depósito para aquel día, ¿sí? Dice, por lo cual asimismo padezco esto, o sea que lo que está sucediendo, lo que está pasando en Él, ¿sí? Las prisiones, los tormentos, todo, es porque por el don que Dios le dio, para qué Dios lo usó, ¿sí? Dice en el 11, fui constituido predicador, apóstol y maestro a los gentiles, ¿sí? El pueblo judío seguía la ley, era el que se levantaba contra él y contra todo lo que era Cristo, ¿sí? Y encima él, habiendo sido un fariseo de fariseos, ¿sí? Lo habían mandado a predicar a los gentiles. Imagínense cuánto odio habría en el pueblo judío hacia él, ¿verdad?
porque incumpliría todas las cosas que ellos supuestamente creían. Entonces por eso en el 12 dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Sí? Yo imagino que en este momento y en cada momento de flaqueza de Pablo, ¿sí?, él se recordaría aquel día cuando el Señor lo hizo caer del caballo, cuando el Señor se le presentó y se desencadenaron todas esas cosas que lo convirtieron en Pablo. Él era Saulo y lo convirtieron en Pablo. Recordémonos también de todos los profetas, el llamamiento de los profetas, ¿sí?, les muestra cosas espirituales, cosas que no se ven con los ojos humanos, ¿sí? ¿Para qué? Para que en los momentos de guerra, de batalla, de duda, tenga algo de qué agarrarse, decir, Dios me llamó. Nadie me puede negar ni me puede quitar esto, yo sé que fue Dios. Y cada uno de nosotros no somos profetas, no somos apóstoles, pero tenemos eso que Dios hizo en nuestra vida. Ese trato que nosotros tuvimos con Dios, esa situación que es indudable y nadie puede venirnos a decir a nosotros, no fue Dios. De ahí es donde nosotros nos tenemos que tomar cuando estamos flacos en la fe. De ahí es donde nosotros tenemos que recordarnos que la mano del Señor estuvo con nosotros cuando no la merecíamos para nada. Y entonces ahí es cuando nosotros imponemos nuestro dominio propio, ¿sí?, recordándonos de eso, como dice él, yo sé en quién he creído, yo sé quién me llamó, yo sé por qué estoy aquí, ¿sí? Y nos ponemos en pie y seguimos peleando la batalla, amén. Entonces ahí en el 13 le dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. O sea, encamínate, Timoteo, encamínate, usa del dominio propio, vuélvete a poner firme, ¿sí? Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. O sea, tienes el mismo espíritu que yo, y si bien yo estoy pasando penalidades, estoy fuerte, tú tienes que estar fuerte, ¿sí? Entonces le dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hemógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuanto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor, ¿sí? O sea, le está diciendo Pablo a Timoteo, estás solo, ¿sí?, pero está bien, o sea, si bien está pasando penuria, sabe en quién creyó. Sabe que si le viene la muerte, él se va con Cristo, él está firme. Pero le preocupa a Timoteo, le preocupa a Timoteo. Por algo le exhorta, le llama al dominio propio, que no tenemos espíritu de cobardía, sino de poder y de amor, ¿sí? Porque le dice, guarda el depósito, le dice en el 14, dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. O sea, tienes el mismo Espíritu Santo que yo. Si yo puedo seguir con lo que estoy pasando, tú no puedes venirte abajo por lo que paso yo. Al contrario, amén. Le dice más, dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hemógenes. O sea, lo habían dejado, estaba solo, pero encima cosas que duelen también, ¿no? Dice, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. O sea, aún personas que realmente lo habían ayudado, habían estado con él, lo habían apoyado, se habían apartado de él, no lo estaban ayudando, estaban quizás un poco enredados en todo esto que le preocupaba a Pablo de esa judaización, de esa palabrería, ¿sí?, que desviaba, amén. Entonces dice, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor, ¿sí?
pero estaban resbalando, estaban cayendo. Si bien al final de la carta, ¿sí?, Pablo saluda a la casa de Onesíforo, o sea que estaban ahí, resbalando, ¿sí?, pero logran permanecer. Pero la preocupación de Pablo, ¿no?, exhortando a Timoteo que no desmaye, que no se deje envolver, que no se enrede, que recuerde lo que aprendió y cómo lo aprendió, ¿sí? Entonces dice ahí, sigue en el 2, dice, tú pues, hijo mío, acordémonos que al principio le dice amado hijo o algo así, amado hijo, le dice en el 2 le dice a Timoteo, amado hijo. Ahora le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, no te quedes, Timoteo, con predicar la palabra y evangelizar, porque le dice que haga obra de evangelista, lo dice más al final de la carta, ¿sí?, sino que prepare pueblo para seguir batallando, ¿no? Le dice ahí, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, ¿sí? Tienen que prepararse porque Cristo nos llama a hacer discípulos, a enseñar, ¿verdad? Dice, ¿cuál es el gozo más grande de Pablo? Que es el que enseñó a Timoteo. Verlo, saber que está bien, saber que va en el camino y que él está haciendo lo que tuvo que hacer Pablo, crear discípulos, enseñar discípulos, amén. Entonces ahí le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. O sea, aguanta. Tienes que permanecer firme. No puedes quebrantarte o volverte para atrás o entristecerte sobremanera por lo que le toca pasar a los demás, ¿verdad? Dice, y vamos a observar esto, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Quién nos tomó por soldado? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros somos soldados de Cristo, no nos enredamos en los negocios de la vida, ¿sí? Y podemos decir, sí, pero yo no ando nada del mundo, ¿no? Timoteo estaba aplicando la palabra y Pablo le exhorta a no enredarse en los negocios de la vida. Y lo que se le estaba bajando a Timoteo era la fe. Era el desgano, era el quebranto de saber lo que estaba viviendo Pablo. A pesar de todo lo que había hecho, lo que estaba viviendo Pablo. Pero Pablo mismo le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Siempre tenemos que acordarnos que si Cristo padeció, nosotros vamos a padecer. Y nuestros hermanos van a padecer. Y otros hermanos van a padecer más de lo que nosotros padecemos. Dios sabe hasta dónde cada uno puede aguantar o soportar, ¿sí? Pero eso no nos puede bajonear. Por algo dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Al soldado le dan el uniforme, le dan unas botas, le dan tremenda mochilota que no pesa poquito, ¿sí? Y el soldado tiene que caminar. En el entrenamiento para el soldado, muchas veces se les ampollan los pies porque esas botas tampoco son cómodas, se lastiman, se cansan y tienen que seguir. Y están cansados y no dan más, pero tienen que seguir un poco más, ¿sí? Y así es como nosotros tenemos que ser, no importa cómo estemos, tenemos que seguir. No podemos decir, no, me voy a tomar un descanso, porque morimos. El soldado, si se toma un descanso, muere, lo matan, tiene el enemigo atrás. Y así somos nosotros, no en vano el Señor nos llama soldados, a ser soldados, ¿sí? Entonces dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente, ¿sí? El soldado no se lleva un par de championes para sacarse las botas que le están ampollando. Soporta lo que le toca soportar, ¿sí? Entonces, lo que nos toque a nosotros, no lo evitemos. O sea, no vamos a dejarnos apalear por el diablo porque el Señor nos llama a pelear la batalla. Pero lo que proviene del Señor, no lo evitemos, no lo esquivemos, vivámoslo. Soporta las penalidades.
sigue adelante porque todo tiene un propósito. Si el soldado no pasa el entrenamiento, nunca llega a ser soldado. Tiene que pasar el entrenamiento, tiene que pasar frío, tiene que pasar hambre, tiene que pasar real cansancio y vencer aún cuando no le queda fuerza, seguir adelante en el entrenamiento, ¿sí? Para poder ser un soldado. Y a eso es lo que nos está llamando el Señor, ¿verdad? A seguir adelante. Dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Acordémonos de algo. El culto pasado el Señor nos nombraba por arribita los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu. Y acá nos dice, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero, ¿sí? Nosotros vamos a plantar algo, escogemos el lugar de tierra, movemos la tierra, sacamos los pastos, abonamos, preparamos la tierra, plantamos. Todo eso lleva un trabajo, regamos, cuidamos de la hormiga, de la babosa, del caracol, depende de lo que vaya uno a plantar. Lleva un trabajo. Para que después de un tiempo, vienen los frutos, ¿sí? Entonces tenemos que hacer ese trabajo, si no, no tenemos los frutos. Es lo mismo que nos está diciendo el Señor. Tienes que pasar por lo que te toca pasar para poder tener los frutos, ¿sí? Ahora, si yo me estanco, si el soldado se queda parado y no pasa por el entrenamiento, no llega a ser soldado, ¿sí? Si el labrador no trabaja y no prepara todo lo que tiene que preparar, no va a llegar a los frutos, no los va a tener, amén. Entonces está en cada uno de nosotros realmente avanzar, saber en quién hemos creído y saber que lo que nos viene por delante, como dice la palabra de Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es algo que tenemos que vivir, amén. Entonces dice, después le dice el 4, 5 y 6, es algo que tenemos que razonar. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero, ¿sí? Nos nombra un soldado, un atleta y un labrador. Y nos dice, considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo, ¿sí? Entonces tenemos que razonar realmente. Si nosotros estamos trabajando en la obra del Señor, estamos trabajando en nosotros mismos. Si nosotros estamos pasando lo que tenemos que pasar o estamos estancados, quejándonos porque nos estancamos, no queremos eso, no queremos esto que nos tocó, ¿sí? Tenemos que analizar nuestra vida, ¿amén? Entonces dice, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Mi evangelio. El de Pablo. ¿Por qué? Porque llegó a vivirlo, porque llegó a sufrirlo, porque eran sus buenas nuevas, porque vivía el evangelio. El mismo Pablo que dice, y lo citábamos hace un poquito rato, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a aquellos que creen. Él lo vivía, ¿sí? Y así tiene que ser nuestro evangelio, nuestras buenas noticias, porque nosotros las aceptamos, las creímos, las vivimos y es nuestro. Son buenas noticias para nuestra vida y que tenemos que dar a los demás. Amén. Dice, en el cual sufro penalidades hasta prisiones, a modo de malhechor. ¿Ves? No estaba pasando nada lindo. No era de las veces en las cuales Pablo tenía ciertos privilegios. No, la estaba pasando bien fea, ¿sí? Dice, en el cual sufro penalidades, o sea, en el Evangelio, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa, ¿sí? Porque aún muchas veces nos tocan vivir experiencias espantosas, ¿sí? En diferente grado, porque a mí, por ejemplo, yo siempre pongo de ejemplo cuando me tocó estar internada 2 semanas, ¿sí? Y tuve oportunidad de predicar, y tuve oportunidad de orar por una persona que estaba para partir. La obra de Dios era hecha, ¿verdad? Entonces, como dice ahí, la palabra de Dios no está presa. No importa dónde tú estés, siempre hay algo para hacer para el Señor. Por algo estamos ahí, ¿no? Si, por ejemplo, nos tocara caer presos, como Pablo está ahí,
¿sí? No es para que nos lamentemos, no, sino para que sigamos adelante. La palabra de Dios no está presa y alguien tiene que ir. En una de esas, el Señor quiere que sea de esa manera, de igual a igual, nosotros predicando, ¿verdad? Y estaba Pablo preso, sufriendo como malhechor, dice, ¿sí? Dice, por tanto, todo lo soporto, o sea, por tanto, ¿por qué? Porque la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Sí? Dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. ¿Sí? Y acá sigue hablándolo, ¿no? Un obrero aprobado, pero ahí ya le está diciendo cómo él tiene que encaminar a los otros, porque Timoteo era un obrero aprobado, porque Timoteo tenía don, había administrado sobre él, tenía Espíritu Santo, ¿sí? Y acá lo que nos muestra Pablo es que no importa que seamos, ¿sí? Pero todos y cada uno de nosotros, un pastor, un dirigente, un obrero, un evangelista, tenemos nuestros momentos de flaqueza, ¿no? Y el Señor nos dice, recordemos lo que dice en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sí? Y como Pablo le exhorta a Timoteo que no importa, en otro momento se lo dijo, no importa la juventud, no importa la inexperiencia, importa en quién creímos, ¿sí? Cuando le dice, recuérdate, dice en el 2:8, dice, acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, ¿sí? O sea, que hagamos nuestro el sufrimiento de Cristo. Si Cristo sufrió, obviamente nosotros vamos a sufrir. Ni ahí que vayamos a alcanzar todo lo que sufrió Cristo, ¿sí? Pero dice, acuérdate de Jesucristo del linaje de David, o sea, era Dios, fue hombre del linaje de los reyes como lo prometió Dios, ¿sí? Resucitado de los muertos conforme a las buenas nuevas, ¿sí? Crucificó la muerte. Entonces, tenemos la promesa por delante. ¿Dónde tienen que estar nuestros ojos? ¿En lo que nos pasa? ¿En lo que no tenemos? ¿En los problemas? ¿En nuestro cansancio? No, realmente Él nos dice, tú pues esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, ¿sí? En el 3 dice, 2:3, tú pues sufre penalidades como buen soldado. No hay que seguirse quejando, hay que seguir avanzando, amén. Vámonos ahí, al 2:14. Le dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y transforman la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Sí? Entonces sigue Pablo exhortando. ¿Por qué? Porque hay personas muy sagaces, usadas por el diablo, que hablan muy bonito, que nos enriedan con parte de verdad y que nos hacen dudar de la certeza de las cosas, que nos hacen dudar aún, como hablábamos en el culto pasado. Muchas veces el Señor nos guía en la oración y viene el diablo, o nosotros abrimos la boca y hablamos con otra persona y dice, pero eso no puede ser así, y dejamos que nuestra fe vaya bajando. Llegamos a dudar de lo que nuestro Señor Jesucristo nos está dando entendimiento en la oración, en ese momento donde nosotros estamos, nosotros y Él,
¿sí? Ni siquiera muchas veces razonamos que ni siquiera hemos hablado nada con voz audible, ¿sí? Es nuestro momento con Él. Y luego abrimos nuestra boca de nuestra intimidad con Dios, y entonces ahí el diablo toma potestad, nos desmenuza la fe, nos tira por tierra lo que el Señor nos está guiando a hacer, ¿sí? O personas usadas por el diablo que tienen mucha facilidad de palabra y nos envuelven, y nos enrollan, y nos confunden, nos contaminan, ¿sí? Acordémonos que la serpiente le habló a Eva, ¿sí? Le habló, solo le habló. No le obligó a hacer nada, solo le habló, ¿sí? Y así a nosotros llega, ¿sí? Y podemos decir, bueno, pero quizás una simple conversación. Nosotros tenemos que estar firmes, ¿sí? Como dice ahí, conoce el Señor a los que son suyos. Y nosotros queremos ser del Señor y queremos permanecer. También nos dice antes, este pedacito que dice acá, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Pero por qué Él permanece fiel? Él permanece inamovible, pero si nosotros somos infieles y nos apartamos, sonamos. Dios no tiene por inocente al culpable. Entonces, no tomemos en vano la exhortación que el Señor nos hace llegar en cuanto a lo que es contender por palabra o palabrería, conversaciones vanas, ¿sí? Que nos ponemos a conversar de esto, de aquello, o alguien que viene con un conocimiento. Todo tiene que ser a la luz de la palabra. Aún lo que nosotros buscamos una prédica o miramos algo en internet, tiene que ser a la luz de la palabra, porque en una pequeña desviación, ¿sí?, nos vamos desviando cada vez más. Si por ejemplo yo voy en la carretera, en la ruta, y tuerzo el volante un poquito, a la larga me voy a terminar yendo si no enderezo la dirección, ¿verdad? Lo mismo es aquí. Por algo el Señor dice camino angosto, estrecho. Si el camino es angosto y estrecho y el volante se tuerce, más rápido me voy todavía, ¿verdad? Entonces tenemos que prestar mucha atención. Dice en el 2:15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, o sea, palabra hueca, boba, o que estamos hablando de la palabra de Dios pero a la ligera, sin escudriñar, sin razonar, ¿sí? O nos sonó lindo lo que dijeron y lo repetimos. No, tenemos que escudriñar. Dice, porque conducirán más y más a la impiedad. Cuando dice más y más, yo me imagino más y más, ¿no? Se nos torció el volante y más nos vamos para afuera, a la impiedad, ¿verdad? Dice, y su palabra carcomerá como gangrena. La gangrena mata. La gangrena va secando, por ejemplo, te agarra la gangrena en un pie y te tienen que cortar el pie, pero si se pasó para arriba, siguen a la rodilla. Yo he visto personas que terminan muriendo porque le cortan el pie, luego hasta la rodilla, después más arriba, y muere porque la gangrena va matando. Entonces dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dice en el 20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra, ¿sí? O sea que en una iglesia, en una casa grande, en el pueblo de Dios, ¿sí?, hay de todo. Tenemos que aprender realmente a escudriñar, no dejándonos deslumbrar por alguien que tenga una facilidad de palabras, sino nosotros, no importa que sea más, como se dice, que hable más o más lindo que nosotros, no importa. Nosotros tenemos la palabra de Dios, nosotros tenemos la oración, como la tiene cualquiera que se toma de Cristo. Cada uno, no hay uno más grande que otro, ¿sí? Algunos tienen una tarea, otros otra, como en el cuerpo, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros tenemos que velar por nuestra salvación, escudriñando lo que dice la palabra. Dice en el 22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz
con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Amén. O sea, cualquiera de nosotros tiene que estar preparado para mirar a la luz de la palabra y dejarse guiar por el Señor. Imaginemos que un dirigente se tuerce, se contamina, y atrás de él todo el pueblo, porque ninguno lee la Biblia. O atrás de él todo el pueblo, porque si bien lee la Biblia, pero ¿cómo es el dirigente? ¿A quién seguimos? ¿A Cristo o a un dirigente? ¿A Cristo o a un pastor? Seguimos y obedecemos al pastor y lo respetamos, pero él es nuestro hermano. Y nosotros tenemos la obligación de velar también por él, de orar por él, y de que si lo vemos en un error, exhortarle, porque tiene un alma, porque es nuestro hermano, porque no solamente, ¿sí?, cualquiera de nosotros se puede equivocar, se puede errar, se puede confundir, ¿sí?, sino que si nosotros ni siquiera velamos por nuestra alma, tenemos que velar también por aquel que nos dirige, por todos nuestros hermanos. Por algo somos parte de un cuerpo, amén. O sea, unos se preocupan de los otros y se ayudan mutuamente unos a los otros. Entonces tenemos la obligación, no importa si soy el que limpia el baño, de escudriñar la escritura, de pedirle al Señor que no deje que me tuerce, de preguntarle al Señor lo que no entiendo, ¿sí?, de orar por los otros, pero también de estar preparado, porque Dios nos pone como un cuerpo, de exhortarlo, de llamar la atención si vemos que algo no está bien, ¿sí?, si no estamos fallando nosotros mismos, si no estamos, como nos decía allí, trabajando para obtener los frutos, ¿sí?, no estamos militando, ¿sí? Entonces cada uno de nosotros debe de velar por todas las cosas, no enredándonos en nada, pero también mirando todas las cosas, intercediendo los unos para los otros, y siendo capaces de exhortarnos, de llamarnos la atención o de cuestionarnos, ¿no? De decir, hermano, a mí no me suena eso que te está diciendo, no me cierra mucho, yo lo entiendo de otra manera, vamos a orar, ¿verdad? Y muchas veces nos ha sucedido, hemos estado equivocados, pero qué bueno que surge eso y que lo podemos conversar entre hermanos y llevar en oración, para que surja la verdad y llegue el verdadero entendimiento, amén. La cosa es que realmente usemos del dominio propio y nos encaminemos y nos dejemos de estar descansados, ¿sí?, sino que nos pongamos a pelear la batalla, amén. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre, santo eres tú, Señor, alabado sea tu nombre, Padre. Te damos las gracias, Señor Santo, Dios de la gloria, por tu preciosa palabra, Padre. Ayúdanos, mi Señor, ayúdanos a estar firmes, Señor, a estar velando, mi Señor, por nuestras almas y por las de nuestros hermanos, Señor, velando, Padre, mi Señor, aún todo lo que llega a nosotros, escudriñando, Padre Santo, llevando en oración, Padre Santo, precioso, mi Señor, para que no seamos engañados, mi Señor. Ayúdanos a no contaminarnos, a no enredarnos en nada, Padre Santo bendito, que no sea tuyo, Padre, dejarnos guiar por ti solamente, Señor, pero ayúdanos también, Señor Santo, a hacer uso de ese dominio propio, a ponernos firmes, mi Señor, a pelear la batalla, Padre, para caminar, Padre Santo bendito, en amor, en paz, en gozo, en misericordia, Señor, y cultivando cada uno de los frutos de tu Santo Espíritu, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor, ayúdanos, Padre bendito. Tú sabes cómo estamos, mi Señor. Tú sabes, Padre. Ahora ayúdanos para que cada uno de nosotros también podamos tener, Santo Dios, la certeza de cómo estamos realmente delante de ti, Señor, de cómo estamos realmente parados en el camino, mi Señor Santo, de cuál es el punto de la batalla en el que estamos, mi Señor. Renuévanos las fuerzas, Padre Santo bendito, fortalécenos la fe, mi Señor, y ayúdanos, Padre precioso, Dios de la gloria, a seguir avanzando legítimamente, Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor, en este camino estrecho, Padre, en este camino angosto. Líbranos, mi Señor, de toda contaminación y ayúdanos a estar velando en todo tiempo y en todo momento, mi Señor Santo. En el nombre de Jesús, Padre, te damos las gracias y nos encomendamos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.